Ser podcast. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. El 13 de junio se reedita la foto de Colón, una foto que tiene mucho riesgo para los que van a estar, pero Pablo Casado dice que es irrelevante coincidir con Vox y que no entiende, Javois, por qué los periodistas le damos tanta importancia. Es que yo estoy muy a favor de lo que ha dicho Pablo Casado y me parece completamente normal. Es natural que vea irrelevante coincidir con Vox otra vez en Colón cuando ha coincidido ya en muchos gobiernos, y eso no es irrelevante sino fundamental para la supervivencia del PP en el poder. Así que entiendo que Casado esté alucinado con nosotros y también alucinado de que produzca sorpresa que coincida con un partido de extrema derecha que él mismo ha acabado normalizando hasta el punto de que llame más la atención que coincidan en una plaza de la calle que en el gobierno de una comunidad. Más allá de llegar a la Moncloa, objetivo que se le presupone, la tarea del PP en el futuro es saber si puede hacerlo solo o con hipotecas que no va a poder pagar, de casas en las que no va a poder vivir. Porque coincidir en atacar al adversario no tiene nada que ver en coincidir en gobernar a un pueblo. Desde Huelva, buen fin de semana, Javois, un beso. Un beso, chao. Ha caído, pero que es martes, Javois, que siempre te despido cuando estamos de viaje. Que no te quise corregir. Ha Se lo caído, tomé como pero... un viernes, estaba muy ilusionado. Hasta mañana, adiós. Chao, mañana nos vemos. Adiós. Chao. Always remember me. Hora 25. Pepa Bueno. A estas horas seguimos con un ojo puesto en lo que va a pasar con el líder del Frente Polisario, porque parece que su marcha es inminente. Hoy ha habido un primer intento, pero se ha frustrado más por razones técnicas que diplomáticas. El avión argelino que había despegado rumbo a Logroño, donde se está recuperando Gali, ha tenido que dar la vuelta en Ibiza. ¿Cuáles son esas razones técnicas? Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. Pues sí, lo que tenemos es un lío burocrático más que un lío diplomático. Dicho eso, fuentes del Ejecutivo dicen la salida de Gali es cuestión de horas. Es literal. Dicen, están pendientes de resolver lo que la burocracia no ha resuelto hoy. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que un avión argelino despegaba rumbo a España, era un jet ejecutivo privado, un Gulfstream 2000, tiene en torno a 8 a 10 pasajeros de capacidad, y cuando ya estaba en vuelo ha notificado a Exteriores que se dirigía al aeropuerto de Logroño. Ese aeropuerto es un aeropuerto civil y militar, y de camino hacia acá no da tiempo a, primero, cursar lo que hay que cursar, porque tiene personal a bordo que es personal diplomático, es decir, hay que cursar permisos. Y segundo, no es apto para, el aterrizaje en esas circunstancias, puesto que hay que acondicionar el aeropuerto precisamente para dar curso a todo ese personal diplomático. Esto es lo que cuentan fuentes de Fomento. Y a partir de aquí, fuentes de Exteriores. En Exteriores lo que se dice es, este es el trámite habitual, primero se notifica a Exteriores, Exteriores notifica a AENA y a Fomento y se tramitan todos los permisos. No ha dado tiempo a hacerlo hoy, pero se va a hacer mañana, esto es cuestión de horas, así que literalmente de lo que estamos pendientes es de que Argelia notifique que viene un avión camino hacia acá, que llegue un nuevo aparato y que ese nuevo aparato tenga todos los permisos. Insisto, estamos ante un trámite burocrático más que diplomático, así que la salida de Gali, dicen fuentes del Ejecutivo, es cuestión de horas, literalmente. Aclarado, gracias, Javier. Un abrazo hasta ahora. La salida de Gali es posible, va a ser posible cuando se produzca, porque no tiene ya cuentas pendientes con la justicia española. Tenía que declarar hoy ante la Audiencia Nacional por 2 querellas en las que se le acusaba de delitos de lesa humanidad, genocidio, torturas, y el juez ha sido muy contundente en su auto sobre que no existen pruebas que lo incriminen y ha sido durísimo con la acusación. Miguel Ángel Campos, buenas noches.
El juez destaca en sus autos que el informe de la acusación, y es literal, no ha suministrado elementos siquiera indiciarios que avalen la existencia de delito alguno, por lo que ha rechazado la adopción de medidas cautelares contra el líder del Frente Polisario. Ni prisión provisional, ni retirada del pasaporte o colocación de pulsera telemática, como reclamaban las acusaciones, a las que el magistrado reprende, porque según sus autos se han limitado a manifestar que se trataba de delitos muy graves, sin que hayan apuntado indicios de la participación de Gali en los mismos. Las acusaciones tan solo han citado la existencia de un informe de la ONU que no han depositado como prueba. Los testigos que han declarado hasta la fecha tampoco acusan de forma directa al líder del Frente Polisario. Además, el juez apunta que en este caso no puede apreciarse riesgo de fuga, ni hay datos que apunten a que quiera sustraerse a la acción de la justicia o pueda destruir pruebas. Gali puede abandonar en cualquier momento España. Ha dejado una dirección y teléfono de contacto y se ha comprometido a comparecer si vuelve a ser citado. Gracias Miguel Ángel. Si nos atenemos a lo que ha dicho el juez, estamos ante un caso de instrumentalización clara de la política. Y tenemos noticia que avanza la cadena SER a las 10:15. Gali sale esta noche de España desde el aeropuerto de Pamplona. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Pepa, Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, sale esta noche. Nada, pues a lo mejor probablemente en menos de una hora rumbo a Argel desde el aeropuerto de Pamplona. Lo confirman a las SER fuentes policiales. Lo hace en un avión argelino acompañado de una delegación diplomática que viene a recogerle y que le va a trasladar a Argel para que se termine de recuperar de la COVID. Es otro vuelo diferente al que esta mañana ha sido desviado desde Ibiza a Argel, cuando estaba, como digo, en Ibiza, porque no contaba con los permisos pertinentes. Este vuelo ha salido esta tarde desde Argel, cuenta con los permisos precisamente por esa delegación diplomática que va a acompañar a Gali hasta Argel. Los permisos los ha dado Interior y Fomento y, como digo, salen desde Pamplona. El aeropuerto de Pamplona, Pepa, es un aeropuerto comercial y, como te digo, la salida del líder del Frente Polisario se va a producir pues en los próximos minutos, yo creo. Pues si tienes novedades, Ana Terradillos, pides paso de nuevo, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Gali sale esta noche, Miguel Ángel Aguilar, después de esta peripecia judicial que ha acabado con un auto contundente del juez. O sea, me parece que la contundencia judicial, no tengo nada contra la contundencia judicial, más que me parece que está correcta, vamos, nadie la impugna. Me parece que el intento de llevarle a los tribunales era claramente torticero, por decirlo así. El auto del juez parece que lo confirma en esa dirección, puesto que los que le acusan o los que se querellan contra él no presentan prueba ninguna que tenga, en fin, la más mínima aportación de credibilidad. Y luego, si me permites todavía, lo que me parece una chapuza es lo de Logroño, porque lo que hemos escuchado, nuestro hombre que ha hablado de Logroño, pues no, en fin, me parece que es la versión no oficial, pero es una versión que no se sostiene. Que es que como iban unos diplomáticos, que entonces, ¿pero qué tiene que ver que vayan diplomáticos para que el avión tome tierra en Logroño? O sea, no se sostiene, es una chapuza palmaria. Antes de despegar de Argel, el avión tiene que saber a qué aeropuerto se destina, cuál es el aeropuerto de destino, y los del aeropuerto de destino tienen que saber que va a llegar ese avión. Y por consiguiente todos esos permisos y además un avión para que aterricen diplomáticos no tiene que ser acondicionado. Yo he autorizado con diplomáticos en aviones que no han sido, que en aeropuertos... Lo has aterrizado, no autorizado, aterrizado, sí. Con diplomáticos en aviones y el aeropuerto no ha tenido que ser acondicionado. ¿Quién dice que un aeropuerto tenga que ser acondicionado por la clase de pasajeros que lleva un avión? Esto es una broma que no tiene, vamos, que no casa con la realidad para nada. Esto es una chapuza, lo cual no quiere decir que este señor se deba ir, que este señor se vaya a Argelia, que este señor haya sido inútilmente acusado, que el señor Mohamed, al que tanto queremos, haya tomado eso en sus manos para hacer de eso un escándalo o lo que fuere.
Pero aparte de todo eso, mi queridísima Pepa, ¿sabes lo que me cuesta decírtelo? Lo de Logroño ha sido una chapuza. Sí, en cualquier caso ¿Por sí. qué te cuesta decírmelo? Hombre, porque por curiosidad. me gusta Por curiosidad. me gusta coincidir, ir en la buena dirección. Pero ¿y con quién coincides? ¿Desde cuándo, Miguel Ángel? ¿Y con quién quieres coincidir tú? ¿Con quién quieres coincidir? Con tu trayectoria No anterior. me todo gusta Con el transcurso de tu vida profesional. No me gusta presentarme como Quiere cambiar. No me gusta presentarme como un disidente, como el que siempre pone pegas. Ya Justo hoy, esta ya te noche vamos es- cogiendo, ya te vamos es el cogiendo. día del cambio. Por eso te lo decía. Venga. No, al margen de del final y de los errores que se habían cometido, que es evidente, porque se iba a ir a un aeropuerto y a otro, este es el final, que está acabándose, parece que queda una hora o lo que quede, es el final menos malo de todos los posibles. Porque esta historia es un desastre, esta historia ha generado un montón de problemas al gobierno español desde el primer minuto, pero este era el escenario menos malo de todos los que se planteaban, que era el escenario de que Gali declarara, porque podía no declarar, hubo un momento en que se dijo, no, se van a negar a declarar, y entonces ¿qué hace el juez? Si se niega a declarar, a lo mejor el juez le pone medidas, entonces no puede salir del país, entonces se queda permanentemente, entonces tenemos un conflicto diplomático con Argelia también, que está reclamando que se le deje volver. Quiero decir, los escenarios eran todos muy complicados. Este es el menos malo de todos, porque ha quedado bastante en evidencia por el auto del juez que el proceso no se sostiene, que era lo que de alguna manera venía a sostener todo el mundo, y además se va, que era lo que el gobierno español de alguna manera promocionaba, que declarara y se fuera inmediatamente, tan inmediatamente que en la misma noche de la declaración se está marchando. Lo que pasa es que ahora, en cuanto se vaya, como bien dice el comunicado marroquí, en cuanto se vaya se va a ver que el problema no era Gali, que el problema va a bajar la marea y se va a ver que el problema de fondo es mucho más grave. Eso es lo que anticipó Marruecos ayer con el comunicado. Lo dejó clarísimo. Claro. Marruecos siempre le hemos criticado por no ser claro, y en las últimas 48 horas está siendo más claro que los últimos 4 años, porque está dejando clarísimo que el problema de fondo es que una vez que Estados Unidos cambió su posición sobre el Sáhara, Marruecos quiere que España, Alemania y toda la Unión Europea cambie su posición sobre el Sáhara, y está aprovechando un momento que cree de debilidad para girar eso. Lo que pasa es que yo creo que esa debilidad está en cuestión. Desde luego, Marruecos tiene muchas maneras de hacerle la vida imposible a España, lo sabemos. Ahora mismo hay un montón de temporeros aquí en Huelva y en otros un montón de lugares de Andalucía pendientes de si pueden o no pueden volver a casa, lo cual demuestra lo complicado que puede hacerle Marruecos la vida a sus propios ciudadanos, lo cual es tremendo. Sí, ayer anticipaba este escenario, ¿no? El comunicado de Marruecos diciendo, bueno, este señor no era el problema ahora, cuando ha sido el problema grave en el último mes para Marruecos, sino que el problema es la posición sobre el Sáhara, sobre la que se ha pronunciado, por cierto, Bruselas hoy, diciendo que inequívocamente Bruselas está con las resoluciones de la ONU y que no se ha movido. Pero llama la atención, y te doy la palabra enseguida, Isabel, ese primer gesto de Mohamed VI parece, ¿no?, rebajar un poco la tensión con España, ¿no? Cuando la policía marroquí hizo política de brazos caídos en la frontera, entraron muchísimos menores, muchísimos, unos 900 según los últimos datos, siguen en Ceuta, menores no acompañados. Pues bien, parece que acceden a algo a lo que se habían negado hasta ahora, que es a que vuelvan los menores que estén debidamente identificados. Sonia Moreno, buenas noches. Buenas noches. Los Ministerios de Interior y Exteriores anunciaron esta tarde en un comunicado conjunto que la acogida de los menores marroquíes no acompañados que están de forma irregular en Europa está asegurada, aunque tienen que estar debidamente documentados. Las instrucciones vienen del rey Mohamed VI, confirman que Marruecos seguirá colaborando con la Unión Europea y sobre todo con los países europeos con los que mantiene convenios de cooperación, como España y Francia. Justifican que los retrasos en la acogida de los menores se deben a demostrar cooperación. Al final del comunicado se refiere directamente a la crisis con España y lamenta que el tema migratorio, incluido el de los menores no acompañados, se utilice como coartada para eludir las causas reales de la actual crisis política. Rabat termina con un mensaje directo a Madrid. Las autoridades marroquíes se reservan el derecho de dar en el momento oportuno las respuestas oportunas a las acusaciones infundadas del gobierno español, concluye el comunicado. Parece que después de haber utilizado efectivamente la frontera y la inmigración, ahora quieren despejar cualquier argumento que no sea el Sáhara. Isabel. Hombre, yo creo que este gesto de distensión del rey de Marruecos está perfectamente calculado, porque si hubo algo que hizo daño
a la imagen de Marruecos. Incluso en Estados Unidos fue ver a esos niños llegar a nado menores de edad. Eso deterioró mucho su imagen diplomáticamente. Ahí Marruecos se dio cuenta de que estaba también asumiendo un coste. Tirar a sus hijos al mar, eso es inexplicable, y utilizar a las personas como mercancía para chantajear a España o a la Unión Europea por el tema del Sáhara, no lo puede avalar nadie, ni siquiera Estados Unidos. Eso no se puede defender en ningún tipo de democracia. Yo lo que me temo que este gesto calculado, que intentará reparar la mala imagen que ha dado Marruecos en este sentido, es un gesto aislado, porque lo que me gustaría saber es si este verano no van a llegar muchísimos niños a las costas andaluzas, como ya las ONG llevan alertando semanas. Cada vez más la Junta de Andalucía ha preparado un dispositivo de acogida reforzado, por mucho que le moleste a Vox. Es nuestra obligación legal y moral, y me temo que los niños van a seguir llegando, y además nos avisan de que en un número muy, muy importante, y de esto Marruecos es responsable en gran parte. Y bueno, no sé, lo que creo que ahora el gobierno, por mucho que es verdad lo que dice Carlos, puede respirar un poquito aliviado, pero esto no ha acabado aquí. Lo que deberíamos de dejar claro, que el interlocutor de Marruecos no es España. Nosotros somos la frontera y los que al final sufrimos directamente las consecuencias, pero el interlocutor de Marruecos debe ser la Unión Europea, y en ese sentido el comunicado de hoy de Bruselas me parece acertadísimo, porque el Reino de Marruecos debe dejar de mirar a España y de chantajear a España, y saber que a lo que se enfrenta es a la Unión Europea, y enfrentarse a la Unión Europea ya no es tan fácil. Tu larguísima experiencia, Miguel Ángel, ¿qué te dice? ¿Para cuánto va este conflicto con Marruecos? Para siempre. Ya, eso ya lo sabemos, Miguel Ángel. Eso ya lo sabemos. Pero este momento agudo. Este momento agudo pues pasará un poquito, pero lo que pasa es que, como sabemos, los vecinos no se eligen, y tenemos como vecino a Marruecos. Y Marruecos tiene una capacidad extraordinaria para desestabilizar nuestro país, y ya lo ha efectuado en diferentes momentos. Y nosotros no tenemos un arma de reversión. Nosotros no somos capaces de desestabilizar Marruecos. Entre otras cosas porque somos una democracia. Claro. Además, pequeño detalle. Pero si yo con esto no te estoy diciendo nada. Pero es lo que te digo, es que claro, hay una desproporción. A ver si crees que yo es que estoy de parte de Mohamed. Que no quiero que te equivoques. Yo no estoy con Mohamed. No tengo nada que ver con Mohamed. Bueno, en fin. A ver. No sé si contarlo. Cuenta, por favor, cuenta. Hubo un momento en que quisimos llevarnos mejor con Mohamed. Ha habido varios momentos. Y, en fin, a veces te piden colaboraciones. Oye, pues, en fin, oye, si crees que puedo ser útil. Se creó, tú te acordarás, a lo mejor también Carlos, igual que Pepa, el Comité Averroes. ¿No te acuerdas? Bueno, se decía que era una célula de reflexión. Claro, a ti te invitan a formar parte de una célula, ¿y qué dices? Que sí, por supuesto, tú sí. Con entusiasmo. Claro. Entonces, esa célula, ese comité, que había personas relevantes, te diré, por ejemplo, de parte, incluso personas irrelevantes, como yo mismo, pero había personas relevantes como el que fue ministro de Exteriores, nuestro amigo Oreja Aguirre. Bueno, entonces, y otras gentes así, de diferentes empresas. ¿De cuándo hablamos? ¿De qué época? Pues es que se me van los años, pero cuando era ministro... ¿Antes de Palomares o después de Palomares? Hombre, después. Cuando era ministro Moratinos. Cuando era ministro Moratinos, o sea, primera década de los 2000. Bueno, gobierno Zapatero. Exactamente. Entonces ahí había alguien del mundo de la empresa, estaba Goitisolo, el escritor que vivía en Marrakech. Juan, que vivía allí. En Marrakech. Estaban, me pusieron ahí, pues en fin, por equivocación, pero vamos, a mí me lo propusieron y yo dije que sí. Y nos reuníamos alternativamente en una ciudad marroquí y en una ciudad española. Por parte de Marruecos venía gente que estaba muy bien. Venía, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo, venía una señora encantadora, que no me acuerdo mismo cómo se llama,
que después, yo creo que ahora es embajadora en París y antes ¿Y era... el del Supremo no era encantador? El del Supremo también tenía buen aire, créeme. Pero no sé si tenía mucho que hacer el presidente del Tribunal Supremo de Marruecos. Un demócrata convencido, bueno, seguro. Pero en fin, se escuchaba, si no era eso que se... Y el objetivo era hermanarnos. El objetivo era pues conversar y a ver si conversando pues se llegaba a proponer alguna fórmula inteligente y válida de acordarse sobre asuntos educativos o asuntos de migración o asuntos de tal. Y luego un buen día pues dijeron que verdes las han segado, o sea, suprimieron el comité, no se sabe muy bien, como tampoco nos debían nada, no nos pagaban nada, pues simplemente, iba a decirte, nos agradecieron los servicios prestados, tampoco, porque no nos agradecieron nada y se acabó. Pero quiero decirte, ya que me has preguntado, ¿y tú que tenías algo que ver? Pues tuve que ver mínimamente en eso. Pero el asunto es, tú me has preguntado, ¿y cómo ves esto? ¿Y qué evolución va a tener? ¿Y qué? Pues vamos, ¿cuánto va a durar? Pues esto va a durar infinitamente, porque somos vecinos, porque estos señores consideran, esto es así, que Ceuta y Melilla son suyas, cuando nunca lo fueron, porque Ceuta y Melilla son españolas antes de que existiera Marruecos como entidad de ningún género, y podríamos seguir hablando. Y como esto es una dictadura, como tú has dicho, pero además tiene un componente nacionalista muy fuerte, y como el apoyo del rey no está basado en que da de comer a los suyos, sino en que les alienta sueños imperiales, pues entonces vamos mal. Y como esta gente además no nos van a invadir con armas, aunque las tienen cada vez mejores, porque se las proporcionan esos aliados maravillosos que tenemos que se llaman los Estados Unidos. Bueno, pero no nos van a invadir con eso, nos van a invadir con gente descalza, harapienta, que nos la van a lanzar como nos la lanzaron en la Marcha Verde. Sí, Carlos. Bueno, después de esto yo voy a tratar de meter un poquito de optimismo, Miguel Ángel. No, pero si yo soy optimista, Carlos. No, soy optimista, nos van a lanzar como la Marcha Verde y España toda será asolada por millones de africanos. La ribera sur del Mediterráneo. Solo Andalucía, ¿no? Vamos, sí, perfecto. No es ni mucho menos probable el escenario que planteas. De hecho, tanto es así que no es probable que no nos olvidemos de que hasta hace 6 meses el escenario era exactamente el contrario. Llevábamos varios años de acercamiento, evidentemente es un vecino muy complicado, entre otras cosas es una dictadura, y motivo fundamental que hace que los desequilibrios sean evidentes, y es un vecino complejo, es un vecino con un problema poblacional importante, ahora mismo es un vecino que sufre, porque si en España sufre el coronavirus y el cierre del turismo, por ejemplo, en España, pues imaginemos lo que lo sufre Marruecos, mucho más, porque no hay estructura para protección social como la europea. Por supuesto hay un montón de problemas, pero el escenario no es ese. El escenario más probable es volver a lo que teníamos hace 6 meses, que es Marruecos en una negociación permanente con el gobierno español. Tenemos ministros, como tú bien sabes, ministros españoles con este gobierno, no es este gobierno, es el anterior gobierno también, de Rajoy. Ministros cada semana, el ministro del Interior, y el de los anteriores gobiernos, es que prácticamente todas las semanas va a Marruecos. Entonces tenemos una relación complejísima, muy estrecha, que estaba dando frutos bastante razonables de control de la inmigración, de cooperación en temas de seguridad. Había muchas cosas que funcionaban. Y llegó un señor llamado Donald Trump en los estertores de su mandato. Evidentemente los marroquíes seguramente pensaban que repetiría, pero no ha repetido. Llegó Donald Trump y dijo: reconocemos la soberanía del Sáhara. Y todo, se cambió todo, porque el mismo día en que reconoció eso, estaba previsto confirmar una cumbre de alto nivel en Rabat entre España y Marruecos. Luego no iba tan mal la cosa, porque había una cumbre de alto nivel. Lo que pasa es que ahora volver atrás a eso, evidentemente, no va a ser nada fácil, porque Marruecos está convencido. ¿Por qué no hubo cumbre de alto nivel? Bueno, entre otras cosas, por la decisión de Trump. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Vamos a culpar a Pablo Iglesias de que no hubiera cumbre de alto nivel. Yo creo que es un poco más grande la cosa. Estoy preguntando. Pero
pero digo, estoy sí. preguntando, ¿algo más? ¿Hubo algo más? Sí, hubo muchos detalles. Yo lo que digo es que el más importante... ¿Y qué decía el vicepresidente del gobierno de Ceuta y Melilla? Que eran 2 ciudades de Marruecos, ¿te acuerdas de eso? No Sí. recuerdo haber escuchado. Sí. No recuerdo haber escuchado eso nunca, Miguel Ángel. ¿Y qué decía del Sáhara? ¿Quién ha dicho? ¿Qué decía del Sáhara? Del Sáhara dijo lo que había dicho la ONU. Lo que pone la resolución de la ONU. Que había No que dijo hacer un otra cosa. referéndum. Es lo que pone la resolución de Ya, la ONU. bueno, pero justo en vísperas de tener que ir para allá. Efectivamente, fue claro. Espera, el don de la oportunidad. No nos enteramos y hablamos todos a la Claro, vez. A ver, que perdón. está Miguel Ángel diciendo que dijeron que Ceuta y Melilla era de Yo eso Marruecos. no recuerdo ningún Bueno. dirigente español de ningún partido. Te lo salvo- voy a- Que lo haya dicho nunca, Bueno, ¿no? Puigdemont. Te Pero, lo voy- en fin, te lo- no, pero no creo entonces, que sea a lo mejor me un equivocaba, referente de a credibilidad. lo mejor era Pues sí Pucci, queda a lo- aclarado. A lo mejor era Pucci. Pues eso, sí, hablemos sí, con sí. precisión. Sí, sí, Hablemos sí, con sí. precisión. Muy importante Que verificar. esta es una mesa de periodistas de largo recorrido. Hablemos con precisión. Verificar. Vamos a irnos a hacer una pausa y seguimos discutiendo enseguida. Tranquilos, y tenemos más, mucho más. Hora 25. Con Pepa Bueno. Edición especial de Hora 25 desde el Gran Teatro de Huelva. Hace casi un mes que Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones de Madrid. Los hosteleros fueron sus grandes aliados en la campaña y las ganas de hacer vida normal hicieron el resto. Con los datos oficiales en la mano que hoy ha publicado la Comunidad de Madrid, solo ha desembolsado el gobierno regional el 16% de las ayudas directas que aprobó en la pandemia. Solo el 16%. Las cuentas las ha hecho en la SER Javier Bañuelos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la propia Isabel Díaz Ayuso ha sido muy crítica con la lentitud de las ayudas del Gobierno de España, también por la poca transparencia de los requisitos que se exigen e incluso por el reparto injusto que siempre ha considerado Madrid. Pues a pesar de todo, hoy ha sido la propia presidenta madrileña quien ha dado ese dato. De momento solo han entregado 180 millones de euros de los 1.100 millones en ayudas directas que, según Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado su gobierno desde la pandemia. Somos la primera región que está ejecutando este necesario programa y ya hay más de 8.500 autónomos recibiendo apoyo. Es decir, por ahora solo han cobrado un tercio de los autónomos que han solicitado esas ayudas, y aunque los hosteleros son los grandes aliados de Ayuso, como siempre ha defendido, pues de momento de los 25 millones que acaba de desembolsar el gobierno de la Comunidad de Madrid, solo el 4% ha ido a parar a bares y restaurantes, es decir, hablamos solo de 392 hosteleros. Por ahora, la mayoría de las ayudas, casi el 90%, han ido dirigidas a los taxistas. Bueno, así son las cosas en la política. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Nos vamos a los indultos. El comentario es que realmente esta gente, o sea, si el gobierno de Madrid es como nos están contando, es absolutamente inexplicable que haya tenido el voto de los desfavorecidos, a los cuales tiene completamente abandonados. Aunque a mí me decía un magistrado del Supremo hace ya muchos años, Miguel Ángel, qué difícil es que los pobres voten a la izquierda. Entonces, esa es la única explicación que tengo, porque ¿cómo es posible que esta gente que han repartido el 4% de las ayudas que el gobierno español les ha dado a quienes deben llegar, y resulta que la gente les ha votado en masa? Aquí hay unas cuentas que no me salen. Son las ayudas de la comunidad, no las del gobierno de España. O sea, Bueno, es su propio dinero. pero Es su propio ¿de dinero. dónde llegan ese dinero a la Pero es su comunidad? propio dinero, es presupuesto de la comunidad. Es presupuesto de la comunidad. Peor me lo pones. Ya. Bueno, vamos a los indultos porque sigue con intensidad ese debate. Saben que el presidente del gobierno no se esconde detrás de nada, ni se esconde bajo nada, como se hacían otros presidentes de anteriores ejecutivos. Tiene la responsabilidad de tener que abordar una situación que no ha sido provocada por este gobierno, sino que heredamos, y por tanto lo que desde luego no es ninguna solución es taparse la cara como, ¿no?, los monos de Gibraltar y pensar que no ocurre nada cuando está ocurriendo ni más ni menos, y ocurrió, que una fractura social en toda regla entre los catalanes y entre Cataluña y España. Una situación heredada, decía hoy la portavoz del gobierno, en la que el gobierno actual tiene que intervenir, decía María Jesús Montero. Miguel Ángel, me he pasado toda la semana preguntándome qué opinarías tú de los indultos, pero si te doy la palabra, estos señores no hablan. Hablan ellos primero y luego voy a ti. Isabel Morillo, el momento en el que estamos. Tengo que confesar que hemos venido todo el camino, desde que han bajado del AVE hasta Huelva, O sea, que tú hablando te lo de los sabes. indultos. O sea, que tú te lo sabes. Sabe lo que vamos a decir. Ella se lo sabe. Esa ventaja.
Bueno, yo, llegados a este punto, yo lo que sí le pediría al PP, y es lo que todavía no he escuchado, es saber o conocer cuáles son sus recetas, ¿no? ¿Qué proponen ellos? Porque es verdad que el tema de los indultos, yo creo que el Gobierno ha encontrado un camino razonable, es decir, saben que van a asumir un coste electoral, saben que tiene un coste político, pero esgrimen que es su responsabilidad dar una solución y que están dispuestos a asumir ese desgaste. Me parece que es una senda mucho más razonable de la que empezaron a transitar cuando Pedro Sánchez el primer día dijo aquello de esto no es una cuestión de venganza y tal y cual. Y lo que no me queda claro, yo de Vox no espero ningún tipo de propuesta constructiva, porque ellos tienen otro estilo de oposición, van a la destrucción total, pero del PP, que es un partido con sentido de Estado, o así lo entiendo yo, que vivió en primera persona aquel 1 de octubre, que en aquel momento sí que tuvo el apoyo del PSOE, pese que había mucha gente en el PSOE que creía que la inacción o la actitud de Rajoy estaba ayudando a incendiar aquello. Del PP sí espero algo más que la propuesta de una recogida de firmas, ¿no? Creo que Casado debería de esforzarse en explicar con más claridad qué es lo que pretende con esta oposición frontal y con esta estrategia de erosión y de desgaste al Gobierno, porque si vamos a seguir haciendo política de destrucción con un tema como el de Cataluña, pues me preocupa mucho, porque no conduce a nada, la verdad. La verdad es que con el tema de Cataluña en los últimos años, que es sin ninguna duda el principal problema de la democracia española, se ha probado casi todo menos hacer política. Se ha probado sobre todo la versión judicial, digamos, lo que tiene que ser, porque los jueces actúan, son independientes y no al contrario de lo que piensa a veces Marruecos, que también pide al gobierno español, haz esto con tus jueces. Bueno, no, en un país como este y como cualquier democracia europea, los jueces son independientes y por tanto actúan al margen del gobierno. Pero digo, se ha probado absolutamente de todo menos intentar hacer política en serio de gestos. Y eso es lo que creo que está intentando el gobierno. Le puede salir efectivamente fatal. No tiene ninguna garantía de éxito. Pero yo creo que un gobierno que además ha sido elegido, entre otras cosas, prometiendo que, porque lo ha dicho en el debate de investidura, uno de los elementos centrales del debate de investidura de Sánchez fue: yo voy a tratar de resolver el conflicto político, que además lo llama así, y voy a tratar de hacer cosas en Cataluña. Bueno, si te dan la posibilidad, que esto es otra cosa que tampoco se habla mucho, la posibilidad de los indultos la tiene Sánchez ahora, no la ha tenido antes. Es el momento, no es que Sánchez ha elegido ahora y dice, bueno, ahora voy a hacer los indultos porque ahora me conviene. El momento en el que Sánchez puede hacer los indultos es este, porque antes hay un proceso larguísimo en el que el Tribunal Supremo ha estado esperando un montón de meses hasta hacer la resolución. Ha hecho la resolución y ahora es cuando tiene encima de la mesa. Es evidente que lo va a hacer, es evidente que va a asumir un coste político por hacerlo, pero también es evidente que es una apuesta política muy arriesgada, que tiene dentro de 2 años, tendrá una evaluación. Y si Sánchez llega dentro de 2 años y dice el conflicto en Cataluña o la situación en Cataluña está mejor que hace 2 años o que hace 4 años, sin ninguna duda en Cataluña tendrá un resultado como el que, por cierto, está teniendo ya bastante espectacular, pero en el resto de España podrá decir, señores, esto es la gestión, ¿no? Esto es la política, es llegar a los 4 años y decir, ¿qué cosas he mejorado? Bueno, si ha conseguido mejorar lo de Cataluña, creo que todo el desgaste de los indultos se puede pasar en estos 2 años si consigue algo. Si es un fracaso, ¿y notas tú no. que sigues la Moncloa muy de cerca esa modulación en el discurso que apreciaba Isabel? Esa modulación desde la primera intervención del presidente hasta ahora. Sí, yo creo que están ajustando porque evidentemente están ajustando porque lo que yo creo que es el corazón de la decisión es esto de lo que estamos hablando, es la apuesta por la política. Cuando el otro día, lo que pasa es que yo creo que el discurso de Sánchez muchas veces está muy pensado, ya responde a la oposición antes de que la oposición hable, que esto está pasando mucho en la política española. Por eso tiene la hemeroteca que tiene, que también lo hemos comentado antes, porque Sánchez ha dicho muchas cosas sobre los indultos en campaña electoral pensando sobre el cumplimiento íntegro de las penas. Sánchez ha dicho sobre Cataluña, en la campaña electoral Sánchez suele decir cosas muy diferentes a las que dice todos en el resto, general, sí, pero es verdad que a él le castiga mucho su hemeroteca en este tema, porque mantuvo una posición muy beligerante pensando en los votantes, en las elecciones, y ahora es verdad que el momento es otro,
pero la hemeroteca está ahí. No, porque ha habido un intento que yo creo que ha sido claramente fallido, que son las elecciones de 2019 y en las de Madrid, de nuevo, que es el sueño eterno del PSOE de quedarse con una parte de los votantes de Ciudadanos, que yo creo que ya lo han intentado 3 veces y han fracasado 3 veces, es posible que ya renuncien, pero ese En sueño... Andalucía todavía escuchamos Bueno, eso. pero ese sueño, hombre, evidentemente, Sí, sí. evidentemente son muchos los votantes de Ciudadanos. Si el PSOE consiguiera quedarse solo con la mitad de los votantes de Ciudadanos, pues gobernaría muchos años, pero es que no le sale. Y para hacerlo... Pues en Madrid ni uno. Pues en es Madrid que ni uno. ¿no? Ha perdido votos y se ha llevado todos los de Ciudadanos, se lo ha llevado el PP y aún así el PSOE todavía ha perdido alguno. El problema sí, efectivamente es la hemeroteca, pero yo digo, voy más al fondo del asunto. Si esto, además creo que la gente en esto es bastante sensata, mucho más sensata de lo que nos creemos. Incluso en los lugares como seguramente Andalucía, como es Extremadura, como es Madrid, como es Castilla-La Mancha, donde las encuestas dicen que más rechazo al indulto hay. Incluso en esos sitios. Si dentro de 2 años, que insisto, la gran ventaja de Sánchez es el tiempo que tiene por delante, si dentro de 2 años puede ofrecer una gestión razonable, no será el asunto central de desgaste del gobierno, tendrá otros montones de problemas. Vamos a ver qué gestión económica hace, vamos a ver cómo llega a España. Al ritmo que vamos, con un gran escándalo, sobresalto político cada 24 horas, cada semana casi, posiblemente en 2 años veremos de todo. Pero claro, que yo creo que habrá que evaluar, esto es un asunto central de la política española en el que hay que evaluar los resultados. Los resultados del gobierno anterior en esto son desastrosos. Estáis dejando que Miguel Ángel coja mucha... Está calentando. Sí, venga, Miguel Ángel, que sales. No, vamos a ver. Hablas del indulto. ¿Qué me parece a mí el indulto? Quiero decirte que son los indultos. Los indultos, precisión. Son individualizados. Precisión, sí señor. Eso te ha gustado, ¿no? No, me ha encantado. Luego, el coste. Esa escuela de la transición. Maravillosa. Coste. Quiero decirte que hubo un ministro, que creo que es el número 3, veníamos hablando en el coche, ¿no? El número 3 del PSOE, que se llama Ábalos, que salió muy valeroso, como escudero del presidente, a decir en La Vanguardia: el presidente asume el coste de los indultos. Qué ocasión para callarte, Ábalos, porque ¿qué ha dicho a continuación el presidente? Que los indultos no tienen coste. A ver si te enteras, Ábalos, los indultos no tienen coste. Lo que tendría coste es no hacerlos. O sea que sale uno con la mejor intención a defender al presidente y el presidente lo invalida. Te estás escapando, Aguilar, estás escapando. Tercero, no me gusta que el presidente, pero en fin, son cosas, no me gusta que el presidente del gobierno, ni nadie, porque también lo hace el de la oposición y otra gente, se apodere de posiciones morales con la misma contundencia que en la guerra militar alguien se apodera de posiciones geográficas y se las prohíba a los demás. Por ejemplo, yo soy el valiente, los demás son cobardes. Por ejemplo, los demás están en la venganza y en la revancha. Yo estoy en la generosidad y en el desinterés. Hombre, ya, mire usted, que ya somos mayores. No empecemos con eso. O sea, el desinterés, la venganza, la valentía, están repartidas de manera transversal en todos los partidos. Nos vamos a quedar unos minutos con las ganas de saber qué opinas tú. Vayamos, pero espera, que tenemos que ampliar la noticia al fandango que ha avanzado la cadena SER esta noche. Nos ha contado, como saben, Ana Terradillos, hace media hora, que el líder del Polisario, Brahim Gali, sale esta noche de España, desde el aeropuerto de Pamplona. Pues bien, Gali ya está allí. La ambulancia que lo ha trasladado desde Logroño acaba de llegar al aeropuerto. Javier Lorente, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepa? Buenas noches. Así es, Brahim Gali, líder del Frente Polisario, está ya en el aeropuerto de Noain, Pamplona. Ha llegado aquí en ambulancia desde Logroño, a unos 100 kilómetros de la capital navarra. Está en el recinto del aeródromo navarro, esperando la llegada del avión de la Fuerza Aérea Argelina. Tiene previsto su aterrizaje aquí en Noain a las 12:40 de esta medianoche, y si todo va en orden, si no hay contratiempos, despegará a las 1:40 y por tanto dejará territorio español. Informó la SER. Javier Lorente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. A la 1:40, 2 menos 20 de la noche, si todo sale según está previsto, Brahim Gali abandonará España. Era inminente, Carlos, era inminente, lo sabíamos, pues inminente absolutamente. Sale esta misma noche. Miguel Ángel Aguilar, seguimos con la crónica de la semana y me encantaría saber tu opinión sobre los indultos. Preciso. Vamos a ver. No tengo ningún interés en que nadie esté en la cárcel.
no disfruto con la prisión ajena de nadie, ¿no? Con la mía he estado a punto varias veces, pero nunca he entrado. Pero con la de los demás no disfruto con la de ninguno. Tercero, lo que creo es, primero, que no se puede, que sería gravísimo, que como resultado de este indulto, porque se puede dar de muchas maneras. De los indultos. Como resultado de estos indultos, que se pueden dar de muchas maneras, resultara que el Tribunal Supremo quedara desprestigiado. Yo quiero, para mi país, instituciones prestigiadas, respetadas, tenidas en cuenta, porque me parece que ahí nos la jugamos. Hasta ahora, aquí hay un Estado de Derecho. ¿Sabes por qué? Aparte de la Constitución y todas esas cosas, porque cuando un juez da una orden a los Mossos de Escuadra o a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, se cumple. El día que eso deje de pasar, apaga y vámonos. Pero no dejes eso en el aire. ¿Quién ha desprestigiado al Tribunal Supremo? No dejes eso en el aire, Miguel Ángel. Mi prima Andrea. No empecemos. ¿Pero eso cuándo ha pasado? No me lleves, que yo quiero acabar bien aquí, hombre. No, pero Miguel Ángel, no dejes en el aire una cosa que has dicho que me parece relevante. ¿Cuál? Se pueden dar de muchas maneras. Sí, claro. ¿Cuál es la manera de dar un indulto que te preocupa? Bueno, he traído aquí papeles, pero no te los voy a leer todos. Espero que no, bueno, que tenemos que irnos en algún momento. Por eso te digo. Enséñaselo a los oyentes que están aquí. Sí, están aquí. Entonces, lo que quiero decirte es que hay que tener en cuenta lo que ha dicho el tribunal que les sentenció. Hay que tener en cuenta si el indulto hasta dónde llega, quiero decirte, en el sentido de las penas adicionales, no la pena de privación de libertad, sino la incapacitación para el ejercicio de la inhabilitación de funciones públicas. El asunto de la reincidencia y en qué medida puede condicionarlo, etcétera. O sea, hay un montón de cuestiones a dilucidar con detalle. Y se puede hacer a la brava, se puede hacer, en fin, en toreo de salón, se puede hacer de muchas maneras. Entonces, a ver cómo se hace, porque hay que salvar algunos principios muy importantes. Por la parte que va a recibir los indultos, ¿usted qué espera? Yo no espero absolutamente nada, más que lo contrario, desaires, patadas, iba a decir un sálvase a la parte, etcétera. Eso es lo único que espero, porque esta gente no quiere eso, porque esta gente quiere cultivar el victimismo, porque esta gente quiere todo lo que se le dé le va a parecer poco, y porque en ese sentido sí, pero yo no espero esa cosa tan bonacible que ve mi amigo querido del alma, Carlos Cue. Carlos Cue, venga, que vamos a ir rematando. Es al revés. Creo que tu argumentación precisamente refuerza la idea de que hay que... O sea, más a tu favor. Sí, te doy la vuelta al argumento, y precisamente porque no se espera nada del otro lado y precisamente porque el otro lado está instalado en el victimismo, no hay mejor forma de desactivar el victimismo que quitarle la condición de víctima. Uno de los argumentos fundamentales, y se ha visto estos días, había un tuit que se ha utilizado mucho en el gobierno, que era un tuit de la presidenta de la ANC, Lissenta Palussy, que dice, el indulto, dice ella, el indulto, que es una líder independentista conocida, dice: el indulto no es ningún éxito del independentismo, es exactamente lo contrario. Dice ella. Dice, porque nos desactiva como la argumentación y nos desactiva sobre todo en Europa, que es una cosa de la que hablamos poco, pero tú conoces mucho mejor que yo, que es un referente absoluto, porque nos está pasando una cosa que podemos negarlo y podemos hacer como que eso no sucede, pero nos ha pasado ya varias veces. A la justicia española se ha llevado varios golpes en Europa, y ojo, que cuando tú hablas de desautorizar al Tribunal Supremo, que yo no se lo he visto todavía hacer a nadie, desde luego no al gobierno, no a la oposición, no a nadie relevante, pero es que lo que sí puede pasar es que el Tribunal de Estrasburgo desautorice al Tribunal Supremo Español con esa sentencia. Eso sí sería un golpe. Eso sí sería un golpe duro. ¿Quieres que nos apostemos a que eso no sucede? Ojalá. Te digo la verdad. La sentencia es inatacable por los ácidos. Bueno, pero ojalá. Te digo la verdad. Lo que yo te digo es ojalá, porque creo que sería un golpe muy duro para la justicia española. Pero es que me apuesto lo que quieras contigo. Pero te digo una cosa. Ya
Ha pasado varias veces porque la justicia española ha intentado que la justicia alemana encarcelara a Puigdemont y ha fracasado. La justicia española ha intentado que la justicia belga extraditara a Puigdemont y ha fracasado. La justicia española ha intentado que Oriol Junqueras no fuera eurodiputado y no pudiera tomar el acta y ha fracasado. Luego nos están pasando cosas en Europa que también, y me consta porque hablo con miembros del gobierno, que también influyen sobre la decisión del gobierno. Porque lo que está tratando de armar el gobierno con éxito, insisto, le puede salir fatal, y aquí estaremos, espero, en este programa para decir ha sido un fracaso absoluto. Pero de momento pues está lo que queremos es que triunfe, hombre, no empecemos. Bueno, digo, pero puede pasar, porque en política arriesgas y puedes... Tú también, ¿verdad? Tú también quieres que salga bien. Puedes equivocarte, pues claro. pero lo que digo es que es una apuesta muy de fondo para intentar no solo resolver el problema también de la imagen con el tema de la justicia, el problema de Europa. Resolver el problema de la justicia, sino sobre todo resolver uno de los argumentos fundamentales del independentismo, que es España es Turquía. Carlos, un país que es Turquía no te indulta. Carlos, Elisenda Paluzie, es que como se ha mencionado, para decirlo con precisión, es la presidenta de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, esa entidad que sabéis que agrupa a independentistas y que tiene mucha influencia desde fuera muchas de las de la política institucional en la política institucional. Pues ella lo que escribió fue: los indultos, si llegan, no serán un éxito. De hecho, serían una decisión política inteligente del gobierno español contra el independentismo, no solo porque quedan fuera los exiliados y los 3.000 represaliados, sino porque políticamente nos desarman internacionalmente. Son nefastos. Esto es lo que, a lo que te refería. Lo he citado de memoria, es mucho mejor lo que has hecho tú. Sí. Pero quiero decir que eso, no sé si es mayoritario eso en todo el independentismo, pero es una realidad. Uno de los argumentos fundamentales del independentismo es: estamos frente a Turquía, estamos frente a un Estado opresor, vayamos contra ellos. Cuando ese Estado supuestamente opresor indulta a los principales dirigentes, después de, por cierto, 3 años y medio de cárcel, que no es 15 días. ¿Y qué condiciones? No son 15 días. Bueno, no. ¿Qué condiciones han estado en la cárcel? Que eso también lo pasamos por alto. Creo que 3 años y medio de cárcel son muchos años y tú sabes de esto. Con las mejores condiciones que le hayan ofrecido, estar privado de libertad y separado de tu familia, me parece que es durísimo. En este país la gente sabe mucho y hablábamos también antes, Miguel Ángel, yo estoy de acuerdo con Carlos en que estos indultos pueden desactivar el discurso victimista de los independentistas. Tú has dicho que eso va a darle más fuerza a sus hooligans, que los va a enfervorizar todavía más. A mí me parece que hay que escuchar a la sociedad catalana y en contra de lo que ocurre en la sociedad española, donde una proporción de 60... menos, o sea, la mayoría, un 60% de los españoles rechazan frontalmente el indulto. En la sociedad catalana dicen las encuestas que hay 2/3 de la sociedad que pide estos indultos. Incluso quien no es independentista, hay gente que ha ido en las listas del PP que defendía los indultos el 14 de febrero. De hecho, Pablo Casado mantuvo un discurso sobre los indultos mucho más modulado de lo que tiene ahora. Yo quiero pensar que la sociedad catalana está cansada, que hay otras prioridades, que hay que reconducir este debate y que no hay que seguir con las armas levantadas, sino que hay que buscar cauces de entendimiento. ¿Que puede salir mal? Por supuesto, que de gente que hizo un procés y el 1 de octubre tampoco podemos esperar un sentido de Estado y una altura de mira, estoy de acuerdo, pero vamos a intentar algo, el gobierno algo tiene que intentar y vamos a darle una salida a esa sociedad catalana que debe de estar hastiada, asfixiada, aburrida y harta de que este debate sea circular y no tenga salida nunca, ¿no? Tenemos noticia otra vez. España ha comunicado a Marruecos por vías diplomáticas la salida de Brahim Gali desde el aeropuerto de Pamplona. Ana Terradillos, hola de nuevo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Desde luego, Pepa, de los 5 puntos que recoge este comunicado de Exteriores, que lo acaba prácticamente de mandar, ese es el más importante. Las autoridades marroquíes, a través de los cauces diplomáticos, han sido informadas de la salida del señor Gali de España, dice Exteriores en ese punto 5 de los 5 que envía. Además, dice que Gali todavía no ha salido, pero que está previsto, lo que adelantábamos hace pues prácticamente una hora, lo va a hacer esta misma noche a bordo de un avión civil desde el aeropuerto de Pamplona.
punto importante también sobre la documentación. Dice Exteriores que el señor Gali portaba la documentación a su nombre con la que entró en España, es decir, entra con el mismo pasaporte diplomático con el que España le autorizó a entrar. Después de su declaración en la Audiencia Nacional, dice el Ministerio de Asuntos Exteriores, el juez ha decidido no dictar medidas cautelares, por lo que igual el señor Gali no tiene restringida su libertad de movimientos. Como digo, un comunicado que acaba de enviar Exteriores una hora después de esta noticia que contábamos aquí en Hora 25 y que confirma, uno, que sale del aeropuerto de Pamplona el líder del Frente Polisario a bordo de un avión civil y, sobre todo, que las autoridades marroquíes, a través de los cauces diplomáticos, digamos que están pendientes de esta salida porque han sido informadas de la salida del líder del Frente Polisario. Terradillos, gracias de nuevo. Gracias a ti, hasta luego. Hay que recordar que Marruecos, como ha modulado su posición, pero al principio de esta crisis amenazó con su empeoramiento si Gali salía de España como había entrado, refiriéndose a no habérsele comunicado con anterioridad, y ahora el Ministerio se cura en salud avisándole de que va a salir antes de despegar, porque esta fue una de las cosas que dijo Marruecos al comienzo de la crisis: se empeorará si sale como había entrado, y bueno, lo que hace el Ministerio de Exteriores ahora es comunicárselo. Seguimos en Huelva, en el Gran Teatro, y tenemos aquí al alcalde de esta ciudad, Gabriel Cruz. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo no sé qué tiene Huelva, que cada vez que vengo hay una gran noticia de ámbito nacional, internacional, que nos obliga a ir viniendo sí, es verdad. y yendo de lo que nos trae hasta aquí hasta cualquier rincón del mundo. Pensemos que son casualidades. Sí, pensemos que son casualidades, pero cada vez que pongo un pie en esta provincia pasa algún acontecimiento. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de teneros aquí y, bueno, por supuesto también encantado de estar aquí en Hora 25. Nosotros estamos muy felices, ha sido un programa estupendo en este teatro. ¿Qué opina de lo último que hablábamos antes de esa noticia sobre Gali? ¿Usted comprende y apoya los argumentos de su partido y de su gobierno para decir vamos a intentar la vía de los indultos para serenar Cataluña? Yo creo que es un tema extremadamente complejo porque ahí confluyen y se conjugan posicionamientos que tienen un sentido en Cataluña y luego posicionamientos que tienen un sentido diferente en el resto de España. Y también porque es una cuestión desde el punto de vista técnico-jurídico también compleja y complicada. Los indultos persiguen una finalidad, tienen una serie de componentes y es una decisión extremadamente compleja y difícil, y hay que conocer a fondo qué es lo que hay detrás y también el alcance que puede tener. Por lo tanto, formar una opinión tasativa y tajante sobre eso yo no me atrevería. Hay que esperar, lo apuntaba antes Miguel Ángel Aguilar, a los argumentos que emplee efectivamente el gobierno, ¿no? No hay que olvidar el componente jurídico, es decir, que al final se tiene que fundamentar en la ley. Y tienes que dar razones y acompasarlo con la finalidad que se persigue, con la aplicación de las penas, con la finalidad de reinserción. Un tema complicado. Le veo preocupado. Preocupado, claro. ¿Cree que puede perjudicar al PSOE y al gobierno? No, yo no creo que se trate un tema tanto de perjudicar a un partido, perjudicar a un gobierno, sino tomar una decisión que tenga el calado que tiene que tener y que sirva para resolver cuestiones sin comprometer la finalidad, bueno, pues del derecho punitivo y sobre todo sin comprometer lo que es nuestro sistema democrático y constitucional, y tienes que conjugar ambos elementos. Lo importante es el servicio y la función que cumple en relación a los intereses de España. Pero más allá de eso, sí es cierto que tiene un componente jurídico que hay que considerar. Bueno, hay indultos en el pasado, indultamos a los de los GAL, por ejemplo. Ha habido indultos a los GAL, indultos en otro tipo de delitos y en otra serie de circunstancias. Por eso la opinión se tiene que formar sobre el conocimiento exhaustivo del indulto y la fundamentación de los indultos en el caso de producirse. ¿Cuán hartos están ustedes aquí en Huelva de escucharnos en los medios hablar de monotemas, ¿no? Elecciones en Madrid, todos son elecciones en Madrid. Indultos, todos son indultos. En fin, vamos sucesivamente de apocalipsis en apocalipsis y hay una realidad muy plural y muy llena también de ambiciones y de deseos y de frustraciones fuera de esa olla a presión política que es Madrid. ¿Cómo lo viven ustedes desde aquí? Pues nosotros aquí lo vivimos con un cierto distanciamiento y además la situación que estamos viviendo en el mundo
porque además no es particular, es del mundo, con todo esto de la pandemia y la revisión de las formas de vida y de los modos de vida, te permite dimensionar hasta qué punto hay acontecimientos que puede condicionar tu día a día o en el ámbito en el que tú desarrollas tus actuaciones se pueden ver afectados por lo que sucede en otros territorios. Es cierto que cuando te pones en esos grandes temas, estamos hablando de la crisis con Marruecos, estamos hablando de los indultos, estamos hablando de lo que sucedió en las elecciones en la Comunidad de Madrid, da cierto vértigo y uno se enfrenta ante eso, bueno, pues sabiendo que al final te llega y te afecta las consecuencias de lo que se está produciendo. Sin embargo, cuando estás más alejado y cuando tienes un universo como el que tenemos aquí en Huelva te permite darle una distancia a los acontecimientos y pensar en que hay muchas cosas que merecen la pena, que son importantes, las que tienes que actuar y en las que tienes que implicarte y unir a la gente. A propósito de Gali y a propósito sobre todo de la crisis con Marruecos, ustedes tienen temporeras aquí, ¿no? Sí, tenemos, afectadas por estamos además muy preocupados por este problema. Con el tema de las temporeras. Hemos estado ¿En qué situación están ahora mismo? Bueno, están ahora mismo trabajando en la campaña agrícola. Pero bueno, ante la escalada de la crisis se planteaba la cuestión sobre si el Reino de Marruecos iba a permitir el regreso de las temporeras. Estamos hablando de miles de personas que generan un problema y una tensión en la provincia de Huelva. Entonces, bueno, pues todo sí es cierto que se sigue con preocupación a nivel de los propios empresarios y también a nivel político. Alcalde, he preguntado, ¿y el alcalde de Huelva qué es, susanista o espadista? Y me han dicho, era susanista, pero últimamente se fotografía con espadas. No, cuénteme, no. Que me vaya con una idea clara. El alcalde, es complicado. El alcalde de Huelva tiene un compromiso con su partido y con el proyecto socialista. Como alcalde, mi compromiso es con la ciudad de Huelva y con los ciudadanos de Huelva. Te eligen, te conviertes en el representante de la ciudadanía y te debes a la ciudadanía. Desde el respeto y desde la coherencia con tus ideas y con tu proyecto, evidentemente, pero te debes a la ciudadanía. Nosotros abrimos ahora un proceso de primarias en el que vamos a decidir quién es la cara que va a representar el proyecto socialista para intentar recuperar el gobierno de Andalucía y poner en marcha un proyecto que entendemos que es el mejor para nuestra tierra y para nuestra gente. ¿Y tiene que ser una cara nueva o una cara conocida? No, tiene que ser la cara que queramos los militantes. Es que esa es la historia, es que el problema de primaria va dirigido a los militantes, no estamos trasladando o confrontando modelos ideológicos que se puedan contraponer en mayor o menor medida y tenemos que, bueno, pues que ayudar el modelo que entendemos que es mejor, ¿no? Esto es una cosa entre nosotros. La gente fuera no le importa cómo desarrollemos nuestras elecciones primarias, nosotros tenemos que presentarle un proyecto en el que todos los militantes socialistas nos sintamos partícipes después del resultado de las primarias. Yo no tendría ningún problema, yo lo he dicho, yo no soy neutral, tengo mi opinión y la ejerceré cuando votaré el día 13 y votaré pues una de las candidaturas que se presentan. Pero yo soy el secretario local de Huelva, dentro de la provincia pues la agrupación más numerosa y yo entiendo que no tengo por qué además condicionar el voto en algo que es nuestro, que conoce. Es como la presidencia de una comunidad de vecinos. Todo el mundo conoce a los vecinos, cada uno elige lo que quiere. Y yo entiendo que sí es cierto que tenemos que desarrollar un proceso de primarias en el que prime la ilusión y sobre todo que nadie se sienta condicionado por filias y fobias con personas que no participan directamente, pero sí tienen capacidad de incidir. Entonces, bueno, pues nada, yo lo vivo, yo no lo vivo con absoluta libertad, ejercitaré mi derecho al voto, acompañaré a tanto a Luis como a Susana, como hoy a Juan, que he tenido la oportunidad de acompañarlo en el acto que ha celebrado en Huelva, y luego pues entre todos los militantes decidiremos quién es la cara que tiene que encabezar ese proyecto socialista. Yo tengo más preguntas para el alcalde, pero como sé que están aquí mis compañeros de mesa deseando meter mano por aquí, le voy a dar la palabra a Isabel Morillo primero. Alcalde, muy buenas noches. Tengo una duda. Isabel. ¿A usted le ha llamado Ferraz en algún momento al orden o le ha llamado para indicarle con quién tenía que estar en este proceso de primaria, o esas son cosas que se cuentan y faltan a la verdad? No, en absoluto. A mí no me ha llamado Ferraz para nada. Para nada en el proceso de primaria. ¿Se está viviendo con libertad como pide la candidata Susana Díaz o hay injerencias desde Madrid, alcalde? Yo lo estoy viviendo con libertad, con absoluta libertad, y en la agrupación de Huelva, que es la presencia que tengo más cercana y lo que yo puedo testar y palpar con absoluta libertad. ¿Y qué le dice su instinto o su olfato político? ¿Que quién va a ganar, Susana Díaz o Juan Espada? Yo creo que va a estar igualado, yo creo que va a estar bastante igualado.
Y mi olfato, sí, es que estoy convencido. A ver, igual me equivoco. El ¿no? alcalde no se moja de ninguna de las maneras. No, es que creo bueno, que pero esto de que va a estar igualado es que yo sí creo que va a estar es un igualado, mensaje, ¿eh? Claro. Yo creo que va a estar igualado porque al final, oye, pues son personas que tienen perfiles muy definidos, que tienen mucha fortaleza. Y es complicado porque gente con la que te has tratado durante mucho tiempo y no es fácil a la hora, de pronunciarse la militancia. Igualado, pero que a mí, como decía antes, a mí lo que me importa es el proyecto que salga o la cara que encabece el proyecto, que seamos capaces de aglutinar el partido y defender esa idea o ese modelo como el que necesita Andalucía y los andaluces para seguir progresando y creciendo. Alcalde, en el 2017 hubo unas primarias en el PSOE que seguramente usted viviría de cerca y dejaron al partido muy tocado, muy roto en su momento. De hecho, le costó, si no fuera por la moción de censura y tal, tuvo muchas dificultades para recuperarse. ¿Cree que esta vez, con ese pronóstico que dice va a estar igualado, se va a quedar otra vez el partido de Andalucía roto y va a ser muy difícil remontar eso? Quiero pensar que no y me gustaría pensar que no, porque si es así va a ser muy difícil efectivamente remontar esto. Entonces yo espero que hayamos aprendido de otros procesos. No es el primer proceso, el de 2017, en unas primarias en el que quedamos tocados del resultado de las mismas. Y yo creo que es fundamental que entendamos todos que tenemos el mismo derecho a concurrir a un proceso electoral y ser la cabeza de cartel del partido en Andalucía y en las elecciones autonómicas, pero también entender que la militancia soberana, este es el mecanismo que nos hemos dado. Antes teníamos la democracia representativa, en la que uno iba con los delegados, uno se posicionaba, yo voy al Congreso respaldando la candidatura, esto es fantástico. Ahora hemos decidido que tiene que ser un militante un voto y que decidimos libremente. Pues también entiendo que el resultado lo aceptamos con agrado, con ilusión, sería lo responsable. Y bueno, depende de nosotros, ¿eh? Cuidado, nadie nos va a imponer cómo reaccionamos ante un resultado. Y es fundamental que entendamos que la militancia decide libremente y por lo tanto quien encabezará ese proyecto socialista lo va a decidir la militancia. De lo contrario, coincido, sería un problema porque si se rompe el partido es muy complicado sostener con ilusión un modelo que al final va dirigido a la ciudadanía. Las heridas del 17 de las que habla Carlos Cue se han curado, de aquel aquel año tan difícil que terminó con el año difícil fue el 16, el 1 de octubre del 16, y luego las primarias del 17. Partido roto, vimos un partido roto. Sí, pero curiosamente aquí en Huelva, creo que fuimos en ese sentido pioneros en Andalucía. Cuando seguimos empezó el proceso congresual, vino el Congreso Federal, el regional, el provincial y luego las agrupaciones locales, yo al menos lo tuve muy claro. Yo cuando me presenté a revalidar mi cargo de secretario local y yo propuse una dirección local en la que se integraban todas aquellas sensibilidades que se pusieron de manifiesto. Susanistas y pedristas, que eran entonces. Y además en las listas municipales, para concurrir a las elecciones municipales exactamente igual. Ya. Entonces, porque yo creo que al final el proyecto es conjunto y no tiene sentido de otra forma. Miguel Ángel. Sí, muy interesante, alcalde. Me ha gustado mucho lo que ha dicho. Y sobre todo eso de la comunidad de vecinos. Porque yo creo que efectivamente ha puesto usted una imagen muy certera. No hay en la comunidad de vecinos no hay propaganda. ¿Qué propaganda va a hacer el del Quito? Y nos conocemos todos. Pero si lo hemos visto, ¿qué me va usted a contar a mí? O sea, no existe el factor, distorsionador de la propaganda. Aquí sabemos, aquí en Huelva, la agrupación o lo que sea, nos conocemos todos. O sea, que no empecemos menos lobos caperucita. O sea, eso está muy bien. Eso hace que las elecciones tengan un valor diferente, porque no se interponen todos esos aparatos y todas esas propagandas y todo eso que deforma la situación y la perjudica, la pervierte. Eso por un lado. Y por otro, ¿usted ha visto que en esto, aparte de que ustedes se conocen, la comunidad de vecinos, pero desde fuera, los de la vivienda de enfrente, los del otro bloque, que quieran meter mano ahí, que tal, que nosotros, que tiene que ser periquito, o no? No, pero si es que no son del bloque, no pueden elegir al presidente de la comunidad. Pero pueden andar tergiversando al portero. Tenemos que diferenciar claramente
entre lo que... Y luego le iba a decir otra cosa. Sí. Este asunto tan interesante de un militante, un voto, que parecía que era un gran avance. Mi percepción, claro, completamente errónea, como las que vengo exponiendo aquí esta noche, pero mi percepción es que eso ha tenido un efecto no previsto, que ha dejado al líder y la nada. Por ejemplo, a efectos del Partido Socialista a escala nacional, está Sánchez, y después la Ejecutiva prácticamente anulada, el Comité Federal prácticamente anulado, o sea, queda el líder y... ¿Qué opina, alcalde, sobre esta reflexión de Miguel Ángel? Pues creo que Miguel Ángel tiene razón, o al menos... Cuidado, que se va usted a pasar, no quiero yo perjudicarlo. No, Miguel Ángel, no digo que comparta o que yo avale otro modelo. No, estoy diciendo que nosotros venimos de una cultura de democracia representativa de décadas, de más de un siglo. Democracia es lo que hemos hecho siempre. No tenemos la cultura de democracia directa, que es tan democrática como la democracia directa, cuidado. Entonces, es cierto que se pueden producir, o al menos pensar que se producen, o percibir o sentir que hay ciertos desajustes. Pero bueno, pero también es cierto que los partidos tenemos que adaptarnos a la realidad social que vivimos, y eso sí que es un grave problema que tenemos. Tenemos un distanciamiento importante todos los partidos, con independencia de los modelos que se apliquen a la hora de decidir los órganos de dirección. Sí es cierto que tenemos un distanciamiento claro con la sociedad, porque los partidos y la composición de los mismos no tiene nada que ver en muchas ocasiones con un proyecto de construcción de la sociedad, de la economía, de la cultura, sino que responde más a estímulos ideológicos, estímulos mucho más viscerales, si se quiere. Entonces es cierto que tenemos que irnos adaptando progresivamente. Ahora estamos por un modelo que es el decidir la Secretaría General y las candidaturas en los diferentes procesos electorales, cabezas de cartel, de esa manera directa, y el resto a través de los congresos, como se ha hecho siempre. Y bueno, yo creo que es un problema de adaptación y superar esas barreras, que es cierto que se producen disfunciones, porque también es muy reciente y muy novedoso en el Partido Socialista. Es una alegría, hablar de política, de los grandes temas de política, con el alcalde de Huelva, con quienes habitualmente hablamos de otras cosas, ¿no? Escuchar reflexiones sobre asuntos que nosotros tenemos muy manoseados, pero no me puedo ir de aquí. Yo soy de una tierra que reivindica trenes, Extremadura, y aquí en Huelva me dicen: llegan pocos trenes, muy pocos trenes, tanto de Sevilla como de Madrid, y además querríamos la alta velocidad, y además, si fuera posible, llegando hasta Faro, cruzando la frontera. ¿Cómo está eso? Ahora que tiene un gobierno de su partido, ¿va a haber un meneo a esa expectativa de tener más trenes que lleguen a Huelva? Tiene que haberlo, porque además el futuro no solamente de Huelva, sino de Andalucía, de España en general, estamos en un momento crítico, que hablamos mucho de sostenibilidad, de transformación y transición energética. Estamos hablando de cambiar métodos y modos de producción, de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí juega un papel fundamental las infraestructuras de transporte y el transporte por ferrocarril. Huelva tiene una deuda o un déficit secular en esa materia. Y siempre hemos reivindicado la conexión con Sevilla como plataforma para estar conectado con el resto de España, pues en tiempos competitivos. Hasta ahora estamos en hora y media, un poco más, y aspiramos, porque se dan las características para poder hacerlo en 30 o 40 minutos. Pero vamos un paso más allá, y hoy mismo hemos firmado un manifiesto, el alcalde de Sevilla y yo juntos, adherirnos a un manifiesto que ya había firmado pues los empresarios, tanto la Cámara de Comercio de Huelva y Sevilla como la Federación Onubense de Empresarios o la Confederación de Empresarios de Sevilla, pues reclamando y reivindicando el Sevilla-Huelva-Faro, pero como un elemento de definición de una nueva centralidad que se suman a las demás, no es hegemónica, sino que se sumen a las demás, pero que es verdad que reconozca el papel geoestratégico y las potencialidades que tiene dentro del sur de Europa, dentro del sur de España, esta cornisa occidental en su vinculación con el Algarve y con Portugal. Pues, por ahí vamos. Pues aquí queda esa reivindicación. Yo por donde voy pregunto por el tren, porque sé que el tren es muy importante. Aimar, vamos a recapitular ahora cómo está la situación de Gali, con qué nos vamos. Vamos a ver, el líder del Frente Polisario está ya en Pamplona, está en el aeropuerto, va a volar a Argel en un avión civil fletado por Argelia, un avión
El aparato en sí es francés, pero lo fleta Argelia. Va a partir desde el aeropuerto de Noain, allí en Pamplona, a las 2 menos 20 de la madrugada, y dice España que ya ha informado a Marruecos a través de los cauces diplomáticos. Esa es la última hora sobre Gali. Pero hay otra noticia también importante de esta noche, y es que la Unión Europea va a obligar a las grandes multinacionales a informar de cuánto pagan en impuestos en cada uno de los 27 Estados miembros. Esto lo tendrán que hacer todas las empresas que facturen más de 750 millones de euros. Es un acuerdo político muy importante entre el Consejo Europeo y el Europarlamento porque desbloquea este asunto que llevaba 5 años sobre la mesa. Y es una medida con la que se busca que, aunque sea por vergüenza, al tener que hacerlo público, las grandes empresas no se lleven a los países que menos les cobran la tributación de ingresos por actividades que ejercen, por ejemplo, aquí en España. Pues nos vamos ya. Nos vamos con música, con Macarena de la Torre y con Francis Gómez a la guitarra. Muchas gracias a todos ustedes por haber acompañado el programa hasta aquí. Alcalde, un placer haberle tenido en el programa. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con vosotros. Isabel Morillo, Carlos Cue, Miguel Ángel Aguilar, seguiremos discrepando. Como conviene. Cuando quieras, Macarena, muchas gracias. Fandanguillo de la provincia de Huelva, Romero, Ara y Tomillo, que es bandera de mi tierra, donde le dan su deillo. Fandanguillo, fandanguillo de la provincia de Huelva, Romero, Ara y Tomillo, que es bandera de mi tierra, donde le dan su deillo. Carita le tapé, que al morir con mi pañuelo, que la carita le tapé, que pa' que no tragara tierra, boquita que yo besé, y que al morir con aguardientillo entre mis manos, niña, entre mis manos. Vente al horno, niña, vente temprano. Soy del alorno, soy alornero y mi fandango más quiero. El fandango es mi alegría. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.